damas y caballeros. Hemos venido a tratar sobre el matrimonio civil en una nueva vía, en la vía notarial. Y me toca a mí tratar la parte notarial. Así que dispensen si les voy a hablar en la especialidad con términos que corresponden directamente a los notarios. Primero vamos a hablar de la ley 31643, que es la que nos motiva. Hace modificaciones al Código Civil. Esta ley fue publicada en el Diario Peruano el 15 de diciembre de 2022 y fue publicada por insistencia, es decir, porque el Congreso de la República ordenó su publicación debido a que el presidente de la República no lo quiso hacer. Está vigente desde el día 16 de diciembre del año 2021. ¿Qué nos dice esta ley? La presente ley tiene por objeto facultar a los notarios a celebrar el matrimonio civil según el procedimiento establecido en el Código Civil, promulgado por el Decreto Legislativo 295, sin perjuicio de las facultades otorgadas a otros funcionarios. Y para poder entender cómo es que los notarios deben actuar, entonces vamos a seguir un análisis legislativo exegético. Primero veamos de dónde nace, cuáles son los proyectos. ¿Por qué? Porque los notarios vienen discutiendo hasta este momento cómo es que se van a trabajar los matrimonios civiles. El doctor Besada nos ha contado ya del primer matrimonio que se celebró en la ciudad de Tarapoto y han hecho una escritura pública. Pregunta: ¿está bien hecha la escritura pública? Segundo, ¿es una escritura pública? Tercero, ¿debe estar en el registro de escrituras públicas? Cuarto, ¿será necesario un reglamento para poder trabajar la parte notarial? Y así con esas vienen otras más preguntas de especialidad notarial. Todo esto entonces nos retrotrae a la historia. Veamos cómo surgió. En los proyectos, que han sido 3 exactamente los que se han venido trabajando, en los 3 casos se proponía que esto no fuera una escritura pública dentro del registro de escrituras públicas, sino que fuera un asunto no contencioso de competencia notarial. Estos asuntos nacen para los notarios a partir del año 1996 con la ley 26662. El primer proyecto fue el proyecto 616-2011 CP, presentado por el Colegio de Notarios de San Martín, que se discutió y finalmente no llegó a haber consenso en la Comisión de Justicia y se archivó. Después, el proyecto 074 del 2016, presentado por el partido político Fuerza Popular, también decía que es un asunto no contencioso. Se avanzó, se discutió, pero como ustedes saben, ese Congreso de la República fue disuelto y se procedió a nueva elección y por lo tanto ese proyecto quedó pendiente de aprobación. Después viene el proyecto 485-2021, presentado por Podemos Perú. Este es el último proyecto y finalmente se hizo el dictamen, se discutió y en el dictamen decía: esto es un asunto no contencioso de competencia notarial. ¿Por qué hago esta mención? Porque la forma de tratar los instrumentos en materia notarial son distintos
en los asuntos no contenciosos que los que son en el registro ordinario del notario. Y como son distintos, entonces la forma de proceder es distinta. ¿Sí? Bien. Al discutir, no se pusieron de acuerdo. Y al no ponerse de acuerdo, finalmente hicieron lo que hacen en el Congreso, su cuarto intermedio, conversaron e hicieron un dictamen sustitutorio. ¿Qué dice este dictamen sustitutorio? El párrafo que a nosotros nos interesa, que se está retirando el artículo 3º del texto legal del dictamen que proponía modificar el artículo 1 de la ley 2662, que es la que señala cuáles son los asuntos no contenciosos de competencia notarial, ya que el matrimonio civil no se trata propiamente de un proceso no contencioso, sino de un acto público. Y esa es la naturaleza de lo que hemos venido escuchando acá. El matrimonio es más que un contrato, es toda una institución, y se hace para publicar que una pareja son cónyuges y que están haciendo y van a hacer vida en común con los derechos y obligaciones que corresponden, que se celebra conforme a las reglas del Código Civil ante las autoridades y funcionarios que dicho código prevé. Si leemos hasta aquí, estamos diciendo, bueno, entonces será una escritura pública, va a registro de escritura pública, pero no es eso lo que ellos entendieron. Lo que entendieron en realidad es esto, que agregaron. En tal sentido, en la medida en que dicho marco legal se está incorporando la competencia del notario, es decir, se está incorporando al Código Civil, la modificación del artículo 1 de la ley 2662 resulta innecesaria. Es decir, como ya se sabe y allá hay un procedimiento, y en ese procedimiento establecido en el Código Civil, que tiene naturaleza distinta de los instrumentos protocolares de los notarios, ya se incorpora, entonces, ¿para qué necesitamos decir que es un asunto no contencioso? Cuando de su propia naturaleza eso se puede desprender, se puede analizar. Claro, un civilista lo entiende perfectamente. ¿Para qué tengo que decir dos veces lo que ya está implícito? Y estamos cambiando. Y eso no está en el artículo 54, ni en el artículo 55, ni en el artículo 56, 57, 58 y 59 del registro de escritura pública del notario. Por lo tanto, es la norma que nosotros dictamos, porque ese es un procedimiento no contencioso. Y van a ver ustedes que la palabra procedimiento la repite en varias oportunidades. Entonces, desde el proyecto y con la exposición del dictamen, sale claro que ellos siempre entendieron que esto era un asunto no contencioso de competencia local. Sin embargo, ha surgido discusiones. Y surgen discusiones porque los civilistas no entienden, pero los notarios actúan solo en razón de la forma. Y la forma hay que dársela bien explicada. Por la exactitud de los términos que el notariado necesita. Si se hace una escritura pública que se inscriba en el registro de escrituras públicas, no es lo mismo que una escritura pública otorgada e inscrita en el registro de asuntos no contenciosos. Esto es una especialidad que en el momento en el cual uno se equivoca en algo, en lugar de haber echado sal a la sopa, echamos azúcar y sale otra cosa. Los dos son blancos, los dos son finitos, y sin embargo el sabor y el resultado va a ser distinto. Nosotros necesitamos, como notarios, tener las cosas totalmente claras. Pero lo van a estar. Y lo van a estar porque
los notarios para poder actuar van a tenerse que poner de acuerdo. Como nos pusimos de acuerdo cuando salió la ley 26662 y cada uno decía que podía hacerse de una manera distinta, hasta que en un congreso fijamos un criterio y se aprobó ahí, y es lo que hacemos hasta el día de hoy. Bien, ¿qué dispone esta ley? Dispone tres cosas. Primero, se trata de una nueva facultad para el notario. El notario antes no tenía facultad para sacar. Ahora sí la tiene. Por lo tanto, es distinta de las anteriores. No es igual que las anteriores. Consecuencias van a ser distintas. Segundo, el notario va a celebrar el matrimonio. Es decir, le va a dar forma y fuerza a un elemento sustancial del Estado peruano, conforme lo señala el artículo 4 de la Constitución. Y tercero, tiene procedimiento propio. No es el procedimiento que está vigente en la ley del notariado. Ahora vamos a tener que aplicar el procedimiento que señala el Código Civil. Por lo tanto, miren ustedes, para todos los efectos de las interpretaciones, la ley especial, la ley principal es el Código Civil. Todos sabemos que el Código Civil es fuente supletoria de lo demás. En este caso, por esta ley, el Código Civil, el procedimiento establecido en el Código Civil es la ley especial. Mientras que la ley del notariado, la ley de asuntos no contenciosos y la demás legislación notarial es fuente supletoria. Cambiamos. El concepto es al revés. Y si el concepto es al revés, entonces habrá que estudiarlo detenidamente, paso por paso. No me voy a detener en todas las notas que corresponden al acto del matrimonio, ya lo han hecho tanto el doctor Minamanco como nuestro director de Economía. Voy a ver solamente aquellas que tienen implicancia con la función notarial. Veamos. Veamos el artículo 248 modificado. El artículo 248 ahora dice: quienes pretendan contraer matrimonio civil lo declararán oralmente o por escrito al alcalde provincial o distrital del domicilio de cualquiera de ellos. Asimismo, podrán contraer matrimonio civil ante notario de la provincia del domicilio de cualquiera de los contrayentes. Para no equivocarnos, entonces, vamos palabra por palabra. Dice, ¿quiénes? Es decir, está refiriéndose a sujetos, a personas. El diccionario de la Real Lengua Española dice, ¿quiénes? Refiérese a personas y cosas, pero más generalmente a las personas. Y entonces estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de personas jurídicas de ninguna naturaleza. Seres humanos, personas naturales, varón y mujer, conforme lo señala el artículo 234 del Código Civil. Así que esos matrimonios que pretenden que sea de gente del mismo sexo, esto no está previsto aquí y no es facultad y tampoco se puede hacer afectivamente. Pero también deben individualizarse los sujetos desde el principio. Digo, deben individualizarse los sujetos desde el principio porque cuando se hacen actas notariales y en algunas actas, como por ejemplo las de transferencia vehicular, el comprador quiere avanzar el acta o el vendedor quiere avanzar el acta, va donde el notario y le dice: aquí estoy vendiendo este carro a fulano de tal. Estas son las características, este es mi precio. Y se empieza a trabajar el borrador.
Uno solo fue y ya se avanzó. Cuando venga la otra parte, cuando venga el comprador, presentará su DNI y recién ahí se dará forma final al acta, pero ya se avanzó. En este caso, la solicitud tendrá que ser formulada por ambos desde el principio, para poder saber quiénes son los sujetos que piden contraer matrimonio. Pero no quiero decir que vayan ellos personalmente a pedir. Puede hacerlo por apoderado, o pueden hacerlo por escrito con sus propias firmas. No es necesario que vayan directamente, como en todos los instrumentos notariales. Dice, pretendan. ¿Quiénes pretendan? ¿Quién es aquel que pretende? El que quiere hacer una diligencia para conseguir algo. Esa es la persona que pretende. Por eso digo, pueden tener gestores, colaboradores para el trámite, es decir, lo puedo hacer por interpósita persona. Que puede ser un abogado, un amigo. Contraer matrimonio civil, no me voy a detener más sobre esto, es un instituto natural y fundamental de la sociedad conforme al artículo 4 de la Constitución. Declararán, es decir, exteriorizarán su voluntad, manifestarán, de acuerdo con lo señalado por la Real Academia, lo que está oculto o no se entiende. Así que no puede quedar duda sobre lo que quieren hacer estas actas. Y la solicitud puede ser oral o por escrito. Cuando es por escrito no hay duda, pues, ellos están diciendo que se quieren casar. Pero cuando es oral, puede venir uno y dice, yo quiero casarme con fulano de tal o con fulana de tal. No, es una institución. Tendrá que quedar constancia escrita de todas maneras, porque debe poder apreciarse en todo tiempo y lugar la manifestación de voluntad. Y la única forma que quede constancia es que sea por escrito. Cuando dice oralmente, entonces lo que está diciendo es, no tiene que venir con el papel firmado en la mano. Puede venir y allí se levantará la documentación necesaria para que firme y manifieste. Pero no es que se quede en el aire, no es que es gaseoso, no es que se queda solamente en la palabra, que solamente es el viento y los sonidos que nosotros emitimos. Tiene que quedar constancia escrita en todo momento. Y esto es respaldado por un concepto que se desarrolla más adelante. La oposición tiene que ser presentada por escrito. Porque ¿cómo sabemos que se opone? ¿Quién se hace responsable de la oposición? Tiene que firmarlo. Tiene que ser una persona que también esté individualizada. Tiene que saberse quién es. Y tendrá que ser igualmente por escrito. Si la oposición es por escrito, la solicitud también tendrá que ser con constancia escrita de toda hora. ¿Y quién es el notario competente? Lo ha señalado el doctor Besada, el notario provincial. A diferencia de los alcaldes, que son los alcaldes distritales o provinciales, según como corresponda, el notario tiene competencia notarial. Aquí no se establece que el notario sea abogado. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque a partir de la ley 26002, todos los notarios tienen que ser abogados. Pero aquellos que fueron designados con la ley 1510 no requerían ser abogados. Y todavía hay algunos. El tiempo hará que todos sean abogados, pero todavía hay algunos. No se les ha prohibido. Por lo tanto, están habilitados porque ya ejercen el cargo. Si se hubiera declarado claramente, y eso sí se podría poner en un reglamento, señor presidente, que solamente puede ser, como se entiende que es un asunto no contencioso, un abogado señalado por la ley 2662, entonces, asunto terminado. Pero también podría ser un notario distinto.
no hay notario en la provincia, pueden elegir otro notario. Los contrayentes no se pueden desplazar por razones de salud, no pueden ir, son de Tumbes, han venido y está hospitalizado en Lima, no es el notario de su domicilio, pero igual lo pueden hacer porque está hospitalizado. O es un adulto mayor o un discapacitado que no puede desplazarse en estas circunstancias como lo que están pasando en este momento, y por lo tanto puede ser otro. Como es el caso del estado de emergencia, que nos impide el desplazamiento. Y a partir de aquí empiezan cambios sustanciales de lo que se entiende que es la función de un notario dentro de una escritura pública, en un registro de escritura pública. El notario no emite resoluciones, el notario no es juez, el notario no declara voluntad. Y sin embargo, aquí se le está pidiendo que el notario sí haga apreciaciones jurídicas sobre conceptos jurídicos y sobre hechos jurídicos, porque el notario no tiene más capacidad, de eso son conscientes todos los notarios. Y eso para ir contestando alguna de los temas que están en la mano de José Luis. ¿Sí? El notario puede dispensar los avisos sin mediar causas razonables. Las causas razonables son las que conocemos, también lo hacen los alcaldes desde hace muchísimo tiempo. Pero el notario no lo hace simplemente porque a él le parece, oye, muchacho, usted ya la chica está embarazada, bueno, hay que dispensarla, no hay que tener necesidad de hacer publicaciones. No. El notario, bajo los principios que gobiernan la función notarial, jamás puede actuar si es que no hay rogación, si es que no hay pedido, y de ese pedido debe quedar constancia, por lo tanto también tendrá que ser escrito. El único caso en el cual el notario actúa de oficio es en el último párrafo del artículo 48 de la ley de notariado, es decir, cuando ha cometido un error material y él mismo lo dice. En ningún otro caso. Bien, entonces tendrá que dejar constancia también de por qué decide que no haya publicaciones, porque ningún notario actúa si es que no queda una huella de lo que está haciendo. Por causas razonables, el notario podrá disponer de ecoconstancia. Eso será un acta o un acto extraprotocolar, porque los notarios hacen dos tipos de actos: protocolarios y extraprotocolares. Protocolares los que quedan en el registro, extraprotocolares los que no van al registro. Y esto no va a ir al registro porque esa autorización es solamente eso, autorización. No es la escritura pública ni un acta notarial. Sin embargo, la ley señala que esto forma parte del procedimiento. Ya estamos utilizando la palabra procedimiento. No estamos utilizando la palabra registro de escrituras. Esto es un procedimiento. Porque ellos entendían, claro, que era innecesario decir que era un asunto no contencioso porque ya está en todo el texto de la norma. Si la oposición no se funda, vamos a ver esta parte de la todos los que tengan interés legítimo pueden oponerse a la celebración del matrimonio cuando exista algún interés. El notario puede calificar si tiene interés legítimo. De ninguna manera, eso no le corresponde al notario. Nunca un notario ha dicho en un asunto no contencioso que usted no tiene interés legítimo. Y no lo puede hacer porque el artículo 6 de la ley 26662 señala que cualquier persona puede oponerse. Entonces, la calificación de interés legítimo no existe. Pero sí va a haber una calificación.
basada estrictamente en el texto de la ley, cuando exista algún impedimento. Primer detalle, en su oposición tendrá que manifestar que sí tiene interés legítimo, porque el notario no puede leer lo que no está escrito. Si no dice que tiene interés legítimo, ni siquiera le hago caso. No tiene que explicarme cuál es ese interés legítimo. Lo único que tengo que saber es que tiene, o que dice que lo tiene. Pero además, solamente podrá hacerlo cuando exista impedimento. ¿Impedimento para qué? Impedimento para casarse. Y pueden ser los impedimentos generales, los impedimentos relativos o los impedimentos especiales. Cualquiera de los tres, pero impedimento. No es como decía, a mí me gusta, yo más bien quiero casarme con ella y por eso me pongo. Eso no es un impedimento legítimo. Por lo tanto, el notario no va a hacer caso, salvo que haya invocado impedimento previsto en la ley. Y entonces, ahora sí vamos a la resolución de la oposición. Si la oposición no se funda en causa legal, ha invocado cualquier cosa, pero no el fundamento. Y cuando digo el fundamento, no estamos hablando de que tenga que precisar con exactitud cuál es la norma legal infringida. El principio del derecho procesal desde hace muchísimo tiempo es da mihi ad factum dabotum ius, jura nobis curia. Entonces no tengo que pedir precisión exacta. Lo único que tengo que ver es que esté dentro de alguno de los impedimentos que está señalado en el Código Civil. Si no está en ninguno de los impedimentos, está fundamentando en cualquier otra cosa, entonces el alcalde o el notario lo rechazará de plano. Esta es una atribución que no tenía el notario. No la tienen ni siquiera en la ley de asuntos no contenciosos. El notario no rechaza oposición. Aquí sí. Y la rechaza de plano, sin admitir recurso alguno. Si se funda en causa legal y los pretendientes niegan su existencia, usted está casado, señor, no puede volverse a casar. No, eso es falso, yo no me he casado. ¿Sí? Aprovechando de que no todas las provincias y distritos están integrados al sistema único. El notario no resuelve en ese caso. No va a decir si el fundamento está bien o está mal. Si se funda en causa legal y los pretendientes niegan su existencia, es decir, le corre traslado, y el otro dice no es verdad, lo resuelve. Simplemente se remite lo actuado al juez. Así que no hay imprecisión en la valoración jurídica del notario, porque no va a hacer valoración jurídica. Y menos probatoria. No hay nada que probar. Lo único que tiene que hacer es alegar de la manera precisa y todo lo demás va a manos del juez. Y nuevamente debe constar en el procedimiento. Es un procedimiento. En esos casos se remite al juez de paz letrado del lugar donde debía celebrarse el matrimonio. Aquí en Miraflores debía celebrarse el matrimonio para el juez de paz de Lince y Miraflores, creo que es juez de paz de Lince y Miraflores. Vencidos los plazos, señalan los plazos, etc., no se interpone la demanda porque el juez no va a abrir un proceso de oficio. Lo va a tener y finalmente va a esperar que se inicie el juicio correspondiente para poder resolverlo. Sin que se haya interpuesto demanda, se archivará definitivamente. Y lo archiva es el juez. El problema es, ¿y qué pasa una vez que lo ha denegado? O sea, que lo mandó a archivar porque la oposición no tiene fundamento, o sea, porque resolvió y dijo, esto no tiene fundamento, fue en apelación, confirmaron y no tiene fundamento. ¿Se acabó el matrimonio?
lo devuelve al notario para que el notario continúe porque no tenía fundamento nunca, o tiene que hacer otro expediente de matrimonio. No lo dice. Eso también podemos ver en el documento. No lo dice. Entonces no sabemos. Los jueces en los asuntos no contenciosos de competencia notarial muchas veces han devuelto el expediente una vez que han resuelto y han declarado infundada la posición, la devuelven al notario para que el notario continúe con el trámite. ¿Será ese el caso? No lo sabemos. Ahí sí tenemos que darle un consejo. No teniendo noticia de ningún impedimento, declarará la capacidad de los pretendientes y que pueden contraer matrimonio. Declarará la capacidad de los pretendientes. Y eso es normal ante los alcaldes. Pero eso no es una competencia que existía para los notarios. El notario no declara. Bajo las normas y los principios actuales del derecho notarial. Pero como esta es ley especial, entonces el notario tendrá que hacer un acta declarando que están hábiles para poderse casar. Un acta que también será extraprotocolar, pero que tiene que constar en el procedimiento, tiene que constar en el expediente. Si tuviese noticia de algún impedimento, si los documentos presentados y de la información producida no resulta acreditada la capacidad de los pretendientes, remitirá lo actuado al juez. Si tiene noticia. O sea, si alguien le informa. No es que el notario de oficio va a averiguar. Seré curioso, voy a empezar a buscar en el RENIEC, voy a empezar a buscar, preguntaré en la universidad, lo miraré en el Facebook, vamos a googlear. No. Tiene noticia, alguien le ha informado y obviamente esa información deberá constar también por escrito, porque ese es el primer principio del derecho notarial, escrituralidad. Remitirá lo actuado ante el juez porque no puede resolver. Es el juez el único que puede resolver porque su resolución causa estado, la del notario no. Y en concitación del Ministerio Público resolverá los papeles. Después de pedir. El mismo problema. Resuelve y dice, no, eso no procede. Listo. Regresa al notario para seguir con el matrimonio. Y este dato es muy importante establecido en la ley. Porque como dice, los instrumentos del notario pueden ser de doble naturaleza. Protocolares y extraprotocolares. En los protocolares, el notario está obligado a hacer la comprobación biométrica. En los extraprotocolares no está obligado a hacer identificación biométrica. Aquí sí se establece esta obligación. Por lo tanto, nos va a ir guiando para que sea un instrumento protocolar. El notario utiliza sistema de identificación biométrica de RENIEC si son peruanos. Si no es posible, se procede conforme al artículo 55 de la ley del notariado. Y aquí aprovecho para decirle al doctor Lozada que muchas veces se crea el sistema de RENIEC y nos dejan muchas horas sin poder terminar los trámites. Claro, la ley nos faculta en esos casos a utilizar los testigos de identidad y con eso salvamos el problema. Pero lo ideal sería que el sistema no se caiga. ¿Sí? Tenemos solución. En el caso de los extranjeros, los servicios en línea o migración. Los testigos, que son los testigos que van a llevar los interesados para declarar que son solteros, que los conocen, que viven en el distrito, etc., pueden, de acuerdo con el Código Civil, hacer una declaración verbal. Obviamente, este es un estado. El matrimonio es un estado. Es más que un acto jurídico simple. Entonces debe quedar constancia de esa declaración formulada por los testigos. Declaración verbal de los testigos se hace por acta firmada por el notario. ¿Qué tipo de acta?
como no se va a guardar en el protocolo, son actas extraprotocolares. Va a formar parte del procedimiento. Los pretendientes, quienes hubieran prestado consentimiento, y los testigos. Este es un acta extraprotocolar. Ya ven que hay varias actas extraprotocolares. Y las actas extraprotocolares no pueden estar sueltas, tiene que haber una matriz. Y el matrimonio se celebra públicamente, es un acto al que puede asistir cualquier persona que quiera, los amigos y los enemigos. Pero claro, no podrán perturbar, menos hacer vandalismo, así que tendrán que guardar el orden de vida. En el caso del notario se establece un acto que es distinto de todos los alcaldes. El alcalde puede delegar la función. El notario no va a poder delegar la función. La función notarial de celebrar matrimonios es indelegable. El acto del matrimonio, la celebración del matrimonio, todo el trámite puede hacerse con el personal de la notaría. Pero en el momento en que se va a preguntar, ¿acepta usted por esposo a fulano de tal? ¿Acepta usted por esposa a fulano de tal? Sí, en ese momento, el único que lo puede hacer es el notario. Acto de celebrar el matrimonio, entonces, es intuito personal. No acepta cambio. Es un acto personalísimo. Y respondiendo ambos afirmativamente, excederá el acta de casamiento. De esto se ha hablado varias veces. El acta de casamiento, la que será firmada por el alcalde o el notario, los contrayentes y los testigos. Acta de casamiento, así que ya definió cuál es el instrumento notarial. No es escritura pública, es un acta. Lo único que falta definir es si es un acta protocolar o extraprotocolar. Pero es un acta, no es una escritura. Acta de casamiento, la que será firmada por el alcalde o el notario, los contrayentes y los testigos. ¿Qué tipo de acta es? Todas las actas anteriores, hemos dicho, son extraprotocolares, pero esta es la fundamental, esta es la principal. Este es el motivo por el cual se ha hecho todo el procedimiento. Como no lo dice, entonces hay que interpretar. Pero va a ser fácil la interpretación, porque los notarios entienden las cosas de una manera distinta. El instrumento notarial queda en manos del notario cuando es protocolar. Si es una escritura pública, la escritura pública queda en manos del notario. ¿Y qué le da al interesado? Testimonio, parte notarial o boleta, lo que nosotros llamamos traslado instrumental. Pero nunca es original. Y en el artículo siguiente se hace esta mención que ha llevado a algunas confusiones. En cambio, para nosotros los notarios no hay ninguna confusión acá, por la naturaleza de la función notarial. Remitirán dentro de un plazo no mayor de 48 horas el certificado de matrimonio. No dice acta de matrimonio, dice certificado de matrimonio. Por lo tanto, va a contener lo mismo, pero no es lo mismo. El vaso de agua va a estar en un vaso y lo vamos a pasar a un jarro, que es la misma agua. ¿Sí? Para nosotros no hay duda, esto es un traslado instrumental a la oficina. El mismo procedimiento se efectuará en el caso del matrimonio notarial. Procedimiento, miren ustedes, continúa con la palabra procedimiento. No es una escritura, es un procedimiento, y el procedimiento ellos lo entienden como un asunto no contencioso que no necesitaban decirlo porque se entiende por sí mismo. Entonces lo que hace el notario es remitir un traslado, que se puede hacer en los términos que el remiendo lo necesita con la firma digital del notario. Y se arregló el problema.
y lo podemos emitir en el día, o al día siguiente, o a lo cual dentro de las 48 horas, si es posible. Claro, si tenemos servicio de herramientas si tenemos servicio de internet y todo funciona, pero sí se puede. Es un acta notarial. Por lo tanto, si se emite un traslado, no se emite un traslado de un instrumento extraprotocolar. Solo se puede emitir un traslado de un instrumento protocolar. Además, artículo 50 de la ley de notariado. En el registro de escrituras públicas pueden haber 3 tipos de instrumentos. Las escrituras, las actas de protocolización y las actas protocolares. 3 tipos de instrumentos. ¿Sí? Entonces, alguien podría decirme, ya no es una escritura pública, pero podría yo hacer un acta y protocolizarla. Un acta extraprotocolar y protocolizar, ¿sí? Como algunos hacen en algunos casos de declaratorias de herederos. No, no es una protocolización, porque la protocolización solamente procede en los casos señalados en el artículo 64 de la ley. ¿Cuáles son? Por la protocolización se incorporan al registro de escrituras públicas los documentos que la ley, resolución judicial o administrativa ordenen. Entonces, la ley tendría que ordenarlo y no lo ordena. Tendría que haber una resolución judicial que lo ordene. Y acá no hay resolución judicial, no puede haber. O una resolución administrativa que también lo ordene, que no es el caso. Por lo tanto, no es un acta de protocolización. Y por último, siendo un acta protocolar, ya está en el protocolo de notario y por lo tanto no requiere que se incorpore nuevamente, porque esa es su propia naturaleza. Hago todas estas especificaciones porque los notarios lo van a entender mucho más fácil, es el día a día. Y ahora, aclarado que es un acta protocolar, la pregunta es, ¿en qué registro va? El artículo 37 de la ley del notariado señala que hay 8 tipos de registros: el registro de escrituras públicas, el registro de testamentos, el registro de asuntos no contenciosos de competencia notarial, el registro de garantías mobiliarias, etc. ¿A qué registro va a ir? ¿Al registro de escrituras públicas? Ya estamos viendo que no. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un procedimiento y en el registro de escrituras públicas no van procedimientos. El notario va a tomar decisiones que constarán en el expediente como actas extraprotocolares. El notario no toma decisiones de esa naturaleza cuando está haciendo una escritura pública. Artículo 51 de la ley del notariado dice: escritura pública es todo documento matriz incorporado al protocolo notarial autorizado por el notario que contiene uno o más actos jurídicos. El matrimonio es más que un acto jurídico. No es menos que un acto jurídico, pero es más que un acto jurídico. Y en el registro de escrituras públicas se ha limitado solo a actos jurídicos. Por lo tanto, la respuesta va cayendo por su propio peso, porque si no es escritura pública y no puede ser testamento y no puede ser ninguna de las otras, ¿cuál será? Tiene que ser en otro registro. Y eso lo analizamos también desde el punto de vista notarial. El más cercano y que coincide con lo establecido en la propuesta de ley y que coincide con lo establecido en el dictamen modificado es el registro notarial de asuntos no contenciosos. Es el más cercano, porque ahí se permiten hacer 2 cosas: actas y escritura. Escritura no es, por lo tanto, solo puede ser acta. Y solamente puede ser en el registro. Ese es el registro al que corresponde. Entonces, más adelante habrá que conversar, señor presidente, para hacer una reunión con todos los notarios y poder aclarar este tema para que no vaya a haber otra vez escritura pública. Al principio, obviamente, ha habido
esta confusión que es natural porque recién estamos aclarando esto. En resumen, entonces, el matrimonio civil en vía notarial es una nueva facultad, distinta de la que anteriormente tenía el notario, que son las que señala el artículo 2 de la ley de notariado. Se agrega una función nueva, por lo tanto es distinto. Y en realidad lo que se ha hecho y no fue ampliar el artículo 2 de la ley de notariado. No es que debían haber cambiado el artículo 1 de la ley 26.662, es que debían haber ampliado el artículo 2 del decreto legislativo 1049. Ese es su sitio. Agregando, el notario es el profesional de derecho que da fe de los actos y contratos que ante él se celebran, para lo cual, etcétera, etcétera, y debería haberse agregado, también comprende la celebración del matrimonio civil. Muchas gracias a todos por su atención. Bien, señoras y señores, ha presentado la administración del maestro decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor César Mafra. Bien, con la idea del señor decano, vamos por Sí, una doctora quería hacer una pregunta. ¿Ya está contestada? Ya, correcto. Sí, doctor. solamente en el tema del protocolo. El matrimonio, aparte de ser un acto, también es una ceremonia más ramical, ¿no? Entonces, en base a mi experiencia, y es cierto que el notario no puede delegar la facultad, sí puede realizar la parte administrativa en notaría, en sede notarial, y hacer una toma de firma o un acto protocolar en un lugar determinado, sobre todo cuando son exteriorizados de derecho, ¿no? Eso es lo que más o menos quería. Claro, miren, por lo menos yo sí estoy casado, no sé cuántos estén casados acá, pero cuando uno se casa, quiere dejar huella del matrimonio, o sea, entonces se realiza una cosa no más bonita que se pueda. Entonces el notario va a hacer el acta, y he visto a trabajadores de mí que lo hacen muy bien, hacen toda su ceremonia, leen los artículos del Código Civil, ¿no? Y inclusive dan un pequeño speech para que se sienta la naturaleza de un acto jurídico, de un evento de esta naturaleza como es el matrimonio. Entonces, hay momentos en los cuales el notario es insustituible. ¿En qué momento es insustituible?